Wow, denle un fuerte aplauso, familia, al Rey de Reyes, amén, a nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Yo no sé usted, pero se siente la presencia de Dios en este lugar, amén. Desde que llegamos en la mañana estábamos orando, estábamos practicando, estábamos teniendo el devocional y se siente la presencia de Dios en este lugar, amén. Me gustaría también pasar un tiempo en la presencia de Dios al final. Vamos a tener un canto para que usted pueda experimentar y sentir la presencia de Dios. Pero me gustaría antes poder hablarle a su corazón, que Dios siga trabajando. Yo sé que ya lo ha hecho. Ya hemos sentido su presencia, hemos sentido su mano, hemos podido sentir su abrazo durante la adoración y la alabanza, que es maravilloso, amén. Pero yo sé que Dios tiene algo más para nosotros en esta mañana. Dios va a seguir hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Y cuando termine de mi mensaje, vamos a poder experimentar todos juntos aquí en el altar la presencia de Dios, amén. Y Dios va a estar hablando a tu vida, trayendo restauración, trayendo paz, trayendo consuelo. Quizás hay situaciones en tu vida donde tú no encuentras una respuesta. Quizás hay momentos que están pasando en tu vida donde tú no encuentras un porqué. Pero déjame decirte que los planes de Dios son perfectos. Dice su palabra que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y muchas veces hay cosas que no tenemos que entender, solamente tenemos que creer. Y Dios es fiel, amén, a cada momento. Sabe, en este mundo hemos estado estudiando lo que es estática, ¿verdad? La interferencia, todo lo que está pasando alrededor del mundo, noticias, leyes, todo lo que pasa, el sistema educativo, enfermedades, todo lo que está pasando. Y eso ha creado que quizás haya una desconexión entre Dios y su pueblo. Ven, hoy vamos a hablar acerca del lugar. Diga conmigo lugar. Todo, familia, todo se enfrasca o todo se termina en un lugar. En su hogar, el lugar de trabajo, el lugar de nuestra iglesia. Y si vemos en la Biblia, todo también se centraba en un lugar, cierto lugar específico, cierta ciudad específica. Jesús en su caminar también, si ponemos atención, Él era muy específico en los lugares donde Él iba. Cuando iba al templo, cuando iba a la plaza, cuando iba a ciertas ciudades, a ciertos lagos, a ciertas casas. Todo se centraba en un lugar y el lugar tiene un porqué y un propósito. Diga conmigo, el lugar es importante. Eso tenemos que entenderlo. Sabemos que Dios está en todos los lugares y podemos encontrarlo en cualquier lugar y en cualquier momento, pero todo se centra en un lugar. Familia, mi nombre es Noé, mi esposa Raquel y somos los pastores de CFC Español aquí en Nampa, y es un honor para nosotros el poder conocerlo, el poder saludarlo, y para mí es un honor el poder traerle la palabra de Dios en esta mañana. Voy a leer la escritura y después de eso me gustaría orar. En 1 Samuel 3 del 1 al 14 dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Puede, si usted tiene su Biblia ahí o en su teléfono, está en las pantallas, pero ahí vamos a quedarnos o vamos a desenvolver el mensaje ahí, pero me gustaría avanzar en la escritura. Dice: una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba él. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí
se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve, acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que aquí tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque sabemos y reconocemos, Padre, que podemos entrar, Señor, en tu presencia en cualquier momento y en cualquier lugar, Señor, porque nos perdonas, porque moriste por nosotros en la cruz del Calvario, porque has prometido que siempre estarás con nosotros. Preparamos, Señor, nuestra mente, porque hoy venimos, Señor, con una expectativa, Padre, de que tú nos vas a hablar, Señor. Y así, Padre, como le hablaste a este joven, Señor, yo te pido que nos hables en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Familia, me encanta esta historia, me conmueve incluso leerla. Lo animo que lo haga en su casa y medite en esta palabra, cómo Dios le hablaba a este joven. Imagínese en medio de la noche, todo silencio, y escuchar esa voz suave que le decía: Samuel. Qué maravilloso, familia, es poder experimentar, conocer y reconocer la voz de Dios. Me encanta. Samuel fue quizás el mayor profeta de Israel. Aprendió a escuchar mejor a Dios que nadie. Su madre Ana era estéril. Dios le habló y le dijo que se lo iba a dar, y ella le prometió dedicarle a su hijo para su servicio. Él fue el último líder de Israel, el último de los jueces antes de que tuviera reyes. Solo un hombre en la historia, familia, se dijo de que ninguna palabra cayó en tierra sin cumplirse. De todo lo que Dios le dijo que hablara, cada cosa que profetizó se cumplió. Es el único en la Biblia con un récord, familia, de que todo lo que Dios le habló que dijera se cumplió. Fue un gran hombre. Y todos, familia, en este momento quizás estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios es algo vital y es necesario. Diga que está a tu lado: es necesario para todo cristiano. Él es personal, familia, y todavía puede hablar hoy a nuestra vida y nosotros con Él. Es algo esencial que tenemos que entender y comprender. Podemos caminar en la vida sabiendo que Él existe, porque Él existe y Él es real. O si usted no cree que Él existe, eso no le quita poder a su nombre, porque Él es real, crea o no lo crea, y Él está vivo, crea o no lo crea. Pero tenemos un gran privilegio, familia, a través de Cristo Jesús, que usted y yo podemos tener una relación personal con Él. Y eso tenemos que entenderlo principalmente en este tiempo. Un escritor dijo: si Dios no habla hoy, entonces no tendría sentido decirle a la gente que puede tener una relación personal con Dios. Yo no podría decirle que tenga usted un encuentro con Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre a través de Jesucristo Jesús, que Él te habla a tu vida y que puedes tener una relación personal con Él. Si Él no hablara, no podría venir aquí a decírtelo. Pero sin embargo, te lo digo y te lo afirmo, y sin temor a equivocarme, que Dios habla en este momento. Y que tú puedes tener una conversación con Él y poder escuchar su voz, familia. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Levante su mano. Pero quiero hablarles acerca del lugar. Les hablaba al inicio de la importancia que tiene el lugar. Muchas veces estamos en un lugar de necesidad. Estamos en un lugar de dificultad. Estamos en un lugar donde estamos pasando pruebas y aflicciones y que muchas veces no entendemos.
Y a veces en nuestro humano conocimiento creemos que en ese lugar de necesidad Dios no está con nosotros. Creemos que Dios nos ha dejado, creemos que Dios no nos habla, pero déjeme decirle que en ese lugar de necesidad Dios te habla también, familia. Dios está ahí a tu lado, Dios está contigo a cada momento y en cada circunstancia. Dice ahí en los versículos que acabamos de leer, en el capítulo 3, versículo 1, dice: en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Estaba un momento de necesidad, había un momento de pecado. Estaba en un lugar el pueblo, comenzando desde el sacerdote y su familia, que estaban mal delante de los ojos de Dios. Era un momento de problemas, era un momento de necesidad, pero sin embargo, aunque la palabra de Dios era escasa y las visiones poco comunes, Dios habló en medio de eso. Quizás dice: pastor, yo en estos momentos como que casi ya no escucho la voz de Dios, como que casi ya no siento su presencia. Estoy en un momento como en un enfriamiento espiritual, o me siento estancado. Quizás usted conoce de Dios, ha experimentado el poder de Dios, pero quizás en este momento se siente como estancado. Pues déjeme decirle, le tengo buenas noticias en esta mañana. Pues Dios le va a hablar en medio de ese problema, en medio de ese estancamiento espiritual, en medio de ese enfriamiento espiritual. Dios le puede hablar en ese lugar, familia. Fue un tiempo oscuro para Israel en el sentido espiritual. A Dios le encanta hablar en medio de la necesidad. Sabe que a veces he hablado con personas que están pasando por momentos difíciles, situaciones difíciles, y sé que Dios le va a hablar. Sé que Dios le va a hablar, porque ese es el Dios que yo creo, el Dios que yo predico y al que yo sirvo. Pero déjame decirte esto: si tú no quieres escuchar la voz de Dios, te tengo una noticia: no lo harás. Si no quieres escucharla, no lo vas a hacer, no lo harás. Buenas noticias: si tú no quieres escuchar hoy la voz de Dios, no la vas a escuchar. Por eso es difícil escuchar a Dios cuando ya decidiste qué es lo que quieres que te diga. Es difícil cuando tú te acercas a Dios escuchando que Él te diga algo, que te dé una respuesta, que te dé una dirección, pero vienes ya con la dirección, la respuesta en tu corazón. Estás esperando que Dios te diga exactamente lo que tú quieres escuchar. Déjeme decirle, no va a suceder. Va a haber alguien, una entidad o algo que te va a hablar, pero no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. A Dios le encanta hablar, especialmente cuando hay una necesidad. Si creamos espacio para Él, Él nos va a hablar. Había una escasez de personas que escuchaban a Dios en ese tiempo, familia, pero aún así Dios habló. ¿Sabe por qué? Porque este joven se mantenía, y este es el siguiente punto, se mantenía en un lugar cercano. Diga conmigo, cerca. Él se mantenía en un lugar cercano. Dice la palabra de Dios, dice: la lámpara de Dios, en el versículo 3, no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Se mantenía cerca, familia. No solamente iba a hacer su trabajo de monaguillo, no solamente iba a hacer sus tareas de mantener lleno la lámpara de aceite. No, él se mantenía cerca de la presencia de Dios. Él se mantenía en un lugar cercano, familia. Samuel ya estaba cerca de Dios incluso antes de entender realmente su voz. Él ya se mantenía cerca. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque sabía a quién servía. Sabía lo que el arca del pacto representaba, que era la presencia de Dios, aunque él todavía no había escuchado la voz de Dios, no podía identificar la voz de Dios, pero sin embargo no era por sentimiento, sino era por convicción, porque decía: aquí algo va a pasar, aquí está la presencia de Dios, porque está el arca del pacto aquí donde mora la presencia de Dios. Yo sirvo a ese Dios y yo me voy a mantener cerca de él, no por lo que yo quiero, sino por lo que sé
sé que es correcto. Y esa cercanía a ese lugar lo llevó a conocer la voz de Dios. Dice, pastor, es que yo no lo siento, es que yo no entiendo. Es que yo me gustaría, pastor, que llegara de repente con una varita mágica y me abriera mis oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios y decirme cuál es mi propósito, decirme qué es lo que tengo que hacer. Y hasta que yo reciba confirmación de Dios, entonces voy a comenzar a acercarme a su casa, a su presencia, o apoyar algún ministerio o alguna área, porque como que no escucho claro. Pero sin embargo, este joven, Dios no le habló cuando andaba por allá comprando aceite. Dios no le habló cuando andaba por allá en otros lugares. Dios le habló cuando él estaba en ese lugar cercano a su presencia, que probablemente él todavía no entendía eso, y eso lo llevó a experimentar la voz de Dios. Sabe que la cercanía a la autoridad espiritual, la voz de Dios a menudo suena como la voz de la autoridad espiritual en tu vida. Algunos de nosotros no tenemos ninguna, y por eso nos cuesta discernir la voz de Dios. Y esto está profundo y voy a hacer ahí un paréntesis, si es Jesús me lo saluda. Dice que él se mantenía a su autoridad, Elí. Y Elí ya estaba destinado a que Dios iba a derramar su ira sobre él y su familia. Y él sabía, porque él sabía cómo estaban viviendo sus hijos, su familia, y él jamás trajo una corrección. Pero sin embargo sabía que si Dios lo había puesto ahí, y él sabía que él era su autoridad, y él se mantenía. Porque la primera vez que escuchó la voz de Dios, él pensó que le hablaba a Elí. Dijo, Señor, ¿me hablaste? Y él sabía cómo estaba viviendo. Pero no se trata de la persona, se trata del Dios al que servimos. Él estaba equivocado, él estaba en un error, pero esa cercanía a su autoridad lo llevó a tener un encuentro personal con Dios. No por la persona, porque Dios ya no le hablaba a la persona, sino miró al joven su cercanía a esa persona. Una persona que en su momento usó y que en ese momento era la autoridad de este joven, y eso lo llevó a poder experimentar y escuchar la voz de Dios en su vida. Qué maravilloso, y que Dios le hable conforme a lo que tiene para cada uno de nosotros. No quiero exagerar este punto, pero creo en la autoridad espiritual, familia. El pastor de Samuel, Elí, no era una persona perfecta, para nada, pero aún así fue un guía para discernir a Dios, y Dios lo usó. Él ya no escuchaba, Dios ya no le hablaba a Elí. Ya no le hablaba, pero sabía cuál era la voz de Dios. Y cuando el joven le dijo, Señor, ¿me hablaste? Le dijo, no, yo no te hablé, regresa a tu cama. Y vuelve a escuchar otra vez la voz. Y le dice, ¿me hablaste, Elí? ¿Me hablaste? No, yo no te hablé, ve. Y ahí dijo, Dios le está hablando. Él sabía distinguir, aunque él no escuchó la voz, pero sabía cuando Dios habla. Y él le dijo, ve otra vez, y si escuchas otra vez que te llama, dile, Señor, háblame, que aquí estoy. Fue él el instrumento, el que le dijo. Él podría haber dicho, vete, no te preocupes, comiste pizza anoche, estás loco, estás teniendo una pesadilla. O él, sabiendo lo que le esperaba y lo que Dios le iba a decir a ese joven acerca de Elí, él podría haber dicho, no le hagas caso, es el diablo, no escuches esas voces. Escúchame a mí, o sí te hablé, ven. Y él podría haber inventado algo para poder tratar de desviar o de quitarle lo que Dios tenía para este joven. Pero sin embargo, fue a través de este hombre, Elí, a como estaba viviendo su vida, él sabía cómo Dios hablaba, y él dijo, Dios le está hablando a él. Dios le está hablando, y le dio instrucciones para que la siguiente vez no es que también Elí escuchaba la voz, solamente era Samuel. Estaban cerca, pero solamente Dios le hablaba a Samuel, solamente a él. No es que también, o que se hayas levantado este joven y dijo, Elí, ¿escuchaste eso? Dime qué es. No, él no lo estaba escuchando, solamente lo estaba escuchando él, solamente el joven. Pero en la experiencia
que Elí tenía, supo reconocer de que Dios le estaba hablando y le dio las instrucciones, y fue lo que impulsó a este joven a tener el encuentro personal con Dios. Eso es maravilloso, familia, es maravilloso. Cercanía a la casa de Dios. Samuel era básicamente un monaguillo. Servía en la casa de Dios, y eso lo posicionó para escuchar su voz. La casa de Dios, familia. ¿Sabe que hay un salmo que me encanta? En el Salmo 27, que dice: lo que más anhelo, no está ahí en las pantallas, anótelo y ahí usted lo busca. Dice: lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Wow, te puedes decir, es solamente un edificio, y yo sé eso, pero hay algo que sucede, familia. Hay algo por guardar respeto, reverencia a la casa de Dios, mantenerse cerca de la casa de Dios. Dice otro: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Wow, qué maravilloso. Jesús en el Nuevo Testamento dice: no dejen de congregarse como unos tienen por costumbre. Hay algo especial ahí, familia. Hay algo maravilloso en la comunidad. Hay algo maravilloso en la casa de Dios, en la iglesia, en el templo, como usted lo conozca. Algo sucede. Él se mantenía en el templo, en el lugar ahí donde estaba el arca del pacto, en el lugar designado, familia, donde no muchas personas tenían el privilegio en ese tiempo de estar ahí, familia. No muchos tenían acceso a estar en ese lugar, pero sin embargo este joven tuvo el privilegio desde pequeño de morar en ese lugar, y eso fue lo que lo llevó a tener el encuentro personal con Dios. Si quieres experimentar a Dios, familia, acércate a lo que Él está haciendo. Lo que Él está haciendo en medio de su iglesia son cosas maravillosas, familia. Puedo animar a alguien en esta mañana a ir más allá. Quizás tú te estás preguntando: ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Conéctate con alguien al final del servicio. Y sabes que me gustaría ser parte del equipo de servidores, me gustaría ser parte de grupos, ser parte de una clase. Es maravilloso, familia. A veces dices: ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo encontrar mi propósito? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Déjeme decirle algo. La manera como yo lo pude descubrir fue haciendo de todo. Llegaba hasta lo que no me invitaban. Llegaba a veces, hasta me colaba por ahí en los estudios de mujeres y todo eso por ahí. Servía en lo que fuera. Les platicaba, me tocó tiempo echar a perder la alabanza porque fui malo para tocar, pero yo ahí estaba, hasta que me di cuenta que no era lo mío. Pero en eso Dios me fue acomodando conforme a su propósito. Eso es hermoso, y eso se explica mucho en la clase del primer paso. Pero quiero continuar. Cercanía, esto es hermoso, a la presencia de Dios. En 1 Samuel 3:3 dice: la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios, cerca de la presencia de Dios, familia. La cercanía siempre está relacionada con nuestra percepción acerca de lo que es Dios. Cuando más cerca estás, mejor puedes ver y escuchar la voz de Dios. Cuando más cerca estás. Él estaba cerca, familia, del arca del pacto, y fue ahí donde le habló. La cercanía y la presencia siempre nos ayudan a escuchar la voz de Dios. Necesitamos aprender a acercarnos a la presencia de Dios, familia. Aprender. A veces no lo sentimos, a veces no lo queremos. Por eso David decía: alma mía, alaba a Jehová, porque no tenía ánimo, no tenía fuerzas, pero él sabía que si algo dentro de él, su alma, comenzaba a adorar a Dios, eso iba a traer una cercanía a él, y iba a haber un rompimiento, iba a haber una restauración, y iba a recobrar nuevas fuerzas. Este joven no sabía lo que eso significaba, pero sin embargo se mantenía cerca a la presencia de Dios. Él dice: aquí algo va a pasar, aquí algo se va a mover, aquí algo se tiene que sentir, tenemos que saber. A veces decimos: oh, mi hermano, llega aquí mi hermano, el de la alabanza, y dice: levanten sus manos, y como que no queremos, no sentimos, estamos cansados, terminamos a medianoche, anoche, lo que haya sucedido, y no queremos. Se abren los altares
lugares y no queremos, hacen un llamado y no queremos, familia. Dios te está llamando, pero dices que yo no lo siento. ¿Y cómo lo vas a sentir si no le das la oportunidad al Espíritu Santo de que te toque? ¿Cómo hubiera sentido él de decir, este es un arca, yo qué hago aquí? Yo mejor me voy a ir al otro cuarto, aquí solamente que se quede el sacerdote. No, él se mantenía ahí, familia, y fue que ahí Dios le habló. Pudo escuchar la voz de Dios. Cuando usted se siente cansado, desanimado, aprenda a entrar en la presencia de Dios. Dígale como el salmista, alma mía, alaba a Jehová. Me quedan 2 puntos. ¿Cuánto me dan? 5 minutos. 5, 10, 15. Ya la hicimos. No, no es cierto. Sí, ya voy a empezar a terminar. Porque quiero apartar un momento para que haya aquí un tiempo especial. Quiero hacerme a un lado yo y que el Espíritu Santo le hable. El lugar privado es hermoso. Primera de Samuel 3:9 dice: y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla a Jehová, la Reina Valera, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Es el lugar de él solamente, su lugar privado, donde él descansaba, donde él se relajaba, donde él se olvidaba de todo, donde caía la tarde y todas sus ocupaciones, y él se quedaba ahí. Ahí era su lugar privado. Yo no sé cuál es el suyo. Creo que todos necesitamos tener un espacio donde intencionalmente buscamos al Señor. Él le dijo, Samuel, Elí podría haberle dicho: mira, ya no te duermas, quédate mejor ahí, párate enfrente del arca. No, le dijo: ve a tu lugar, ve ahí a tu cama, acuéstate ahí, porque ahí es donde Dios te va a hablar. Él podría haber hecho: Elí, párate tú también, quédate aquí conmigo, vamos a orar, tú que eres el sacerdote, ora por mí para que se me abran mis oídos. No, dijo: vete allá tú solito, entra en la presencia de Dios, ahí Dios te va a hablar. Yo sé que estamos muy ocupados siempre, problemas hay siempre, pero vete allá a tu lugar. Yo sé que a veces no hay fuerzas, no hay tiempo, pero vete allá a tu lugar. Ahí es donde Dios te va a hablar. Que cuando escuches ese susurro de parte de Dios, digas: háblame, Señor, tu siervo oye, tu siervo escucha. Y esto me lleva al último punto, y quiero invitarlo a que se ponga de pie. Muchas veces Jesús lo menciona, dice: pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. Que tu Padre que está dice en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. A veces, familia, el mundo nos ha contaminado demasiado. ¿Sabe por qué ella no le hablaba a Elí? Cuando él tenía que haber sido el receptor entre Dios y el pueblo, y ya no le habló a él. No lo había removido ni de su posición, porque Samuel ocupó el lugar de él. Ahí seguía, pero ya no le hablaba porque había pecado. Dice que la palabra de Dios era rara, que no se escuchaba. Los hijos de él estaban deshonrando a Dios y él no estaba haciendo nada. Que dice: yo no blasfemo en contra de Dios o algo, pero quizás hay algo en tu corazón que está impidiendo que Dios te hable. Ya sea una enfermedad, una condición, problemas, falta de perdón, rencor, que está impidiendo que Dios te hable. Lugar de pureza, familia. Muchas veces le echamos la culpa al mundo por no poder escuchar la voz de Dios, de que todo lo que está pasando alrededor del mundo. Pero muchas veces no es el mundo,
es nuestro corazón, lo que está pasando en nuestro corazón. Dice Dios que le dijo, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque su hijo blasfema a Dios y no los ha disciplinado. Parte de la razón por la que Dios habla a Samuel era porque no lograba comunicarse con Elí y sus hijos. En Génesis habla de que la maldad humana en la tierra y que todo lo que gente pensaba o imaginaba era siempre malo, pero había un hombre, Noé, que encontró favor delante de Dios. El pecado en nuestro corazón causa sordera espiritual. Quiero invitar al grupo de oración y quiero abrir los altares. ¿Por qué no pasamos? Hermanos, van a dirigirnos en un canto. Jesucristo, familia, Jesucristo murió por nuestros pecados. Ya para este sacerdote había una condenación, porque dice la palabra de Dios en ese tiempo que la paga del pecado era muerte. Y ahora, familia, Jesucristo pagó por nuestros pecados y a través de Él encontramos perdón a nuestros pecados. Fuera de Él seguimos bajo la ley, pero con Él estamos en la gracia. Si tú no tienes a Cristo Jesús, no lo has aceptado en tu corazón, este es tu momento. Este es tu momento. Si quieres aceptarlo, ahí donde estás, levanta tu mano. Si no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón por primera vez, ahí donde estás, levanta tu mano y di: yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias. Mis hermanos van a estar ministrándonos. Si quiere pasar, está abierto, familia. Si necesita oración, puede hacerlo.